Imagina a un hombre, un guerrero. Su vida no era una oración, sino una sentencia. Cada aliento, cada fibra de su ser, estaba dedicada a una sola obsesión: liberar a su pueblo. No importaba el costo, no importaba la sangre. Su arma era la daga, su fe, la venganza. Era un celote. ¿Qué podría llevar a un corazón tan endurecido, a una mente tan entrenada para la batalla, a deponer sus armas? No por derrota, sino por una verdad más grande que cualquier causa política. No por miedo, sino por un amor que jamás imaginó. Esta no es solo la historia de un apóstol olvidado, es la historia de tu propia transformación. Entre los 12 hombres que cambiaron el mundo con Jesús, hay uno cuyo nombre susurra un misterio: Simón, el celote. Su pasado era una tormenta, su futuro, una incógnita. ¿Por qué el Hijo de Dios elegiría a un radical? ¿Qué vio en este hombre que los demás no veían? En este video, no solo desenterraremos los fragmentos de su vida oculta, sino que descubriremos cómo su viaje de la daga al discipulado es un espejo de nuestras propias luchas y triunfos. Prepárense para una aventura que los conectará con la historia, la fe y el increíble poder de la gracia. Si alguna vez te has sentido dividido, si has luchado por dejar ir el pasado, o si simplemente te preguntas qué sucede cuando un alma indomable se encuentra con la paz perfecta, este video es para ti. Dale like ahora mismo para unirte a esta expedición. Comenta tu primera impresión y asegúrate de suscribirte para no perderte las historias más asombrosas que la Biblia tiene para nosotros. Porque a veces, una sola historia es suficiente para encender el alma. ¿Estás listo para entender cómo un hombre, que antes estaba dispuesto a tomar una vida, fue transformado para darla por amor? La asombrosa redención de Simón el Celote comienza ahora. Para comprender verdaderamente a Simón el Celote, debemos retroceder en el tiempo, a la turbulenta Judea del siglo I. Un escenario donde la identidad no era una cuestión de creencia personal, sino un campo de batalla entre la sumisión y la resistencia, el silencio y la revolución. Era una tierra hirviendo con tensión religiosa, un anhelo nacional de libertad y la opresión constante de Roma. En este crisol de desesperación y fervor nació Simón. Las Escrituras no nos ofrecen un relato directo de la familia de Simón, pero exploraciones creativas, como la serie de Chosen, pintan un cuadro convincente que resuena con el contexto histórico. Imaginemos a un joven Simón, marcado por la sombra de la pérdida. Su madre muere en el parto, dejándolo a él y a su hermano Jesse, lisiado, en un hogar lleno de dolor. Su padre, consumido por las exigencias de la supervivencia y la provisión, deja el peso de la crianza en Jesse, mientras Simón crece observando, cuestionando y, finalmente, sintiendo un rechazo visceral por un mundo que parecía indiferente al sufrimiento. La ausencia de la ternura materna, la fragilidad física de su hermano y la presión silenciosa de un padre agobiado por la vida, todo esto esculpió el paisaje emocional y espiritual temprano de un hombre que un día sería llamado Celote. Fue en esta fragilidad donde se forjó la feroz lealtad de Simón hacia su hermano, un vínculo arraigado no solo en la sangre, sino en una resistencia compartida ante el dolor. Durante años, Simón intentó incluir a Jesse en el mundo que descubría: juegos, amistades, sueños de una vida diferente. Pero la ilusión de seguridad se hizo añicos el día en que presenciaron a un soldado romano golpear brutalmente a un compatriota judío en las calles. Ese momento, visceral e inalterado, encendió algo en Simón que no pudo apagar. La ley de Moisés hablaba de justicia, de pacto, de orden divino, pero Roma lo pisoteaba todo, y el llamado pueblo de Dios parecía impotente para resistir. Lo que siguió no fue solo un lento deslizamiento hacia la rebelión, sino un abandono deliberado de todo lo familiar. Simón, incapaz de reconciliar su rabia con la impotencia que lo rodeaba, se unió a los celotes. Esta facción no solo era apasionada por la ley, sino que estaba dispuesta a matar y morir para purgar la tierra de la profanación romana. El historiador Josefo, en su Guerra de los Judíos, describe esta cuarta secta de la filosofía judía, fundada por Judas el Galileo, como hombres que están de acuerdo en todas las demás cosas con las nociones farisaicas, pero tienen un apego inviolable a la libertad y dicen que Dios debe ser su único gobernante y señor. Josefo, Antigüedades de los Judíos. 6 de enero de 18. Estos no eran teóricos de sillón ni adoradores pasivos, eran guerreros en espera, entrenados en el secreto, hábiles en el sabotaje, ardiendo con fervor profético y odio político. Simón se sumergió en su disciplina. Pasaron los años, y el niño que una vez jugó en patios polvorientos con Jesse se convirtió en un hombre de estrategia y sigilo. En un relato, su destreza en el engaño le otorga el más alto honor: liderar el asesinato de un magistrado romano, un acto que reciben no con vacilación, sino con orgullo. Pero tal orgullo tiene un costo.
En su enfoque unívoco, Simón dejó de escribir, de regresar o incluso de preguntarse por el destino de su hermano. El calor de la familia fue reemplazado por la fría claridad de la misión. El joven que una vez temió por las piernas de su hermano ahora se preparaba para atacar el corazón del dominio romano, sin saber si Jesse aún vivía o si alguna vez volvería a caminar. Y sin embargo, incluso en el celote más endurecido, Dios puede plantar las semillas de la duda. Mientras Simón se acercaba al día de la ejecución, de pie bajo los cuerpos crucificados de otros que habían fallado en su rebelión, escuchó las inquietantes palabras de Isaías: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Isaías 35, 5-6. Estas palabras, leídas en una reunión en el templo, le golpearon no con claridad teológica, sino con un recuerdo, porque una vez, en una carta a su hermano, había escrito esas mismas palabras, diciéndole a Jesse que si alguna vez lo veía caminar, sabría que el Mesías había llegado. Este es el mundo que habitaba Simón, un mundo en el que la fe y la revolución chocaban, donde el anhelo del reino de Dios podía distorsionarse tan fácilmente en venganza política, y donde incluso el celo más noble podía convertirse en una prisión. Él no nació villano, ni héroe, sino hijo del dolor, hermano del sufrimiento, y un hombre moldeado por un sistema que hizo que la resistencia violenta pareciera justicia. Y es precisamente por este trasfondo que su posterior transformación se vuelve tan asombrosa. Porque cuando Jesús llama a Simón, no solo perdona a un pecador, redirige una tormenta. Al comprender el contexto de Simón, no solo reunimos detalles históricos, comenzamos a vislumbrar la maravilla de la gracia, que Dios elige no solo a pescadores y recaudadores de impuestos, sino también a luchadores e incendiarios, y los invita a un reino no construido por la fuerza, sino por el amor. La expectativa de Simón de un Mesías guerrero, un líder que levantaría un ejército para derrocar a Roma, era el centro de su universo. Pero el destino, o mejor dicho, la providencia divina, tenía un plan radicalmente diferente. El momento en que Simón el Celote se encontró por primera vez con Jesús no ocurrió en los grandiosos patios de Jerusalén ni bajo la luz dorada del santuario del templo. No fue en un escenario marcado por el prestigio o la ceremonia religiosa, sino en una encrucijada crítica de dolor personal, tensión nacional y tiempo divino, donde el fuego del celo humano chocó con la mansedumbre de la mirada del Mesías. Aunque los evangelios permanecen en silencio sobre las circunstancias específicas de su encuentro, las narraciones creativas, como las de The Chosen, ofrecen un marco plausible y emocionalmente rico. Estas, aunque no canónicas, se basan en el contexto histórico y los principios bíblicos para explorar cómo pudo haber ocurrido un encuentro tan trascendental. Según esta representación, Simón había sido elegido por su facción celote para ejecutar un asesinato de alto perfil, el del magistrado romano Rufo. Una tarea que aceptó no con reticencia, sino con la alegría endurecida de un hombre que creía que la violencia era un deber sagrado. Sus años de riguroso entrenamiento habían culminado en este momento, y su conciencia, largamente sometida bajo capas de disciplina e ideología, se había silenciado ante el altar de la misión. Sin embargo, la misma mañana del ataque planeado, mientras pasaba por Jerusalén y entraba en los atrios del templo, escuchó un pasaje de las Escrituras que se leía en voz alta. Palabras que no eran nuevas para él, pero que ahora vibraban con una claridad inquietante. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Isaías 35, 5-6. Esto no era solo una profecía para Simón, era un recuerdo. Años antes, le había escrito esas mismas palabras a su hermano Jesse, cuyas piernas lisiadas lo habían confinado durante mucho tiempo a los márgenes de la sociedad y a las sombras de la desesperación. En esa carta, Simón había prometido que si alguna vez llegaba el día en que Jesse se pusiera de pie y caminara, él sabría con certeza que el Mesías había llegado. Ese voto, hecho en la ingenuidad de la esperanza y el fuego de la juventud, ahora regresaba como un susurro en el viento, un eco que se negaba a ser ignorado. Atraído tanto por la culpa como por el anhelo, Simón abandonó sus preparativos y se dirigió al estanque de Betesda. Allí encontró a Jesse, que ya no yacía junto al agua con esperanza desesperada, sino que estaba de pie, por sí mismo, vivo de alegría y temblando de incredulidad. El reencuentro estuvo cargado no solo de afecto fraternal, sino también de una tensión sin resolver, mientras años de división ideológica y abandono personal afloraban. Jesse, sanado pero aún herido por los recuerdos de la partida de Simón, cuestionó el camino de violencia que su hermano había tomado. Simón, igualmente inquieto, acusó a Jesse de debilidad, superstición y falta de confianza en las promesas de Dios. Sus palabras chocaron como espadas, la verdad enredada en el orgullo, el amor ensombrecido por años de separación. Sin embargo,
En medio del acalorado intercambio, algo más profundo se agitó en el corazón de Simón. El momento era demasiado preciso, el pasaje demasiado familiar, el milagro demasiado real para un hombre cuya vida había sido moldeada por la disciplina, la certeza y la acción calculada. Este encuentro imprevisto con la gracia introdujo una verdad desestabilizadora. Quizás el Mesías ya había llegado, no como un general al mando de soldados, sino como un sanador que restauraba a los quebrantados. Simón se fue de esa reunión sin una resolución, pero con una carga más pesada que cualquier daga, la comprensión de que podría estar luchando contra el mismo reino que anhelaba ver. A medida que se acercaba la hora del asesinato, Simón regresó a su misión, solo para encontrarse nuevamente interceptado. Esta vez no por el recuerdo o el milagro, sino por la visión de Jesse caminando libremente por las calles, sonriendo, bailando, completamente restaurado. No era una visión ni un sueño, era la prueba tangible e innegable de la intervención divina. Y en la encrucijada de la venganza y la redención, Simón eligió seguir la evidencia en lugar de sus órdenes. Poco después, se encontró en el desierto, donde se encontró con un hombre poseído por demonios cuyo tormento atrajo la atención de los viajeros cercanos. Cuando el hombre poseído le pidió a Simón que lo matara para liberarse del mal que había dentro, Simón, todavía armado y capaz, se negó, afirmando que era mejor que el demonio permaneciera a que fuera transferido a alguien más débil. Esta no fue la respuesta de un asesino frío, sino de un hombre que comenzaba a cuestionar la naturaleza de la justicia, la misericordia y la liberación. Luego, en un momento tanto aterrador como sublime, el exorcismo se desarrolló. Cuando el demonio comenzó a atacar, un hombre se adelantó, ordenando al espíritu inmundo que se fuera. Ese hombre era Jesús. Simón observó sin aliento cómo el tormento terminaba y la paz descendía. Cuando le preguntó a Jesús si él era quien había sanado a Jesse, la respuesta fue simple y clara: yo soy. Y cuando Simón, entrenado en combate y resistencia, preguntó dónde estaba el ejército de Jesús, Jesús no señaló a guerreros, sino a una reunión de gente común, quebrantada, en busca, transformada. Este era su ejército, y este era su camino. Lo que siguió fue un acto radical de rendición. Jesús le pidió a Simón que le mostrara su daga, el símbolo de su fuerza, su entrenamiento, su identidad misma. Y luego le instruyó que la arrojara a las aguas, no en juicio, sino en invitación. Jesús dejó en claro que no necesitaba la habilidad de Simón, su destreza en la lucha o su determinación militante. Simplemente lo quería a él. Este primer encuentro no estuvo marcado por truenos o espectáculo, sino por algo mucho más difícil, la tranquila y penetrante anulación de la visión del mundo de un hombre. En Jesús, Simón no encontró una causa por la que luchar, sino una persona a quien seguir, un Mesías que sanaba en lugar de herir, que perdonaba en lugar de condenar, y que llamó a celotes, pecadores y escépticos por igual a deponer sus armas y tomar su cruz. Así, el encuentro entre Simón y Jesús no fue simplemente el paso de una página en la vida de Simón, sino la demolición de un viejo fundamento para dar paso a un reino que no es de este mundo. Y en ese intercambio sagrado, el fuego que una vez ardió para la rebelión renació como una llama para la justicia, no por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu del Dios vivo. Zacarías 4:6. Dentro del círculo sagrado de los 12, Simón el Celote ocupa un lugar que a menudo se pasa por alto. Su nombre aparece en las 4 listas de los apóstoles: Mateo 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13, pero nunca va acompañado de un diálogo directo o una narrativa personal. Y, sin embargo, su presencia está lejos de ser insignificante. La inclusión de su nombre, siempre acompañado del título Celote o su equivalente arameo, cananeo, habla no solo de su antigua identidad, sino de la radical diversidad y el reordenamiento espiritual que definieron la vida interna del círculo apostólico de Jesús. Las listas apostólicas, conservadas en los evangelios sinópticos y el libro de los Hechos, agrupan consistentemente a los 12 en 3 grupos de 4. Simón siempre aparece en el grupo final, junto a Tadeo, también llamado Judas de Santiago, Santiago el hijo de Alfeo y, en algunos relatos, Judas Iscariote antes de su traición. Esta estructura triádica pudo indicar no solo una conveniencia mnemotécnica para la transmisión oral, sino posiblemente un indicio de una jerarquía funcional dentro del grupo, donde cada grupo operaba bajo diversos grados de liderazgo y proximidad a Jesús. El primer grupo, que incluye a Pedro, Santiago, Juan y Andrés, a menudo se presenta de manera más prominente en las narrativas de los evangelios, mientras que el grupo final, que contiene a Simón, permanece en gran parte velado en el misterio. Esto podría reflejar tanto la humildad de sus miembros como los roles menos públicos que desempeñaron. Sin embargo, dentro de esta oscuridad reside una profunda verdad teológica. Simón, una vez definido por su feroz celo por la liberación política de Israel,
ahora era contado entre una hermandad llamada a proclamar no un reino de espadas, sino un reino de gracia, marcado no por la rebelión contra Roma, sino por la rendición a Cristo. Su sola presencia entre los 12 funcionaba como un testimonio vivo del poder reconciliador del Evangelio. Porque dentro de este grupo no solo estaba un celote, sino también Mateo, un ex recaudador de impuestos, una vez símbolo de la colaboración romana y probable objeto del desprecio de Simón. Que estos dos hombres pudieran ahora compartir comidas, oraciones, cargas y, en última instancia, el mismo llamado, no es simplemente un hecho de tolerancia social, sino un hito de transformación divina. Este contraste subraya la radical inclusividad del reino de Cristo. Jesús no construyó su iglesia sobre la conformidad ideológica o la compatibilidad social, sino sobre corazones transformados y alineados en obediencia a su voluntad. El pasado de Simón no fue borrado, sino redimido, y su presencia ofrecía un testimonio constante y silencioso de que el Evangelio desmantela las hostilidades pasadas, no ignorándolas, sino trascendiéndolas. Aunque las contribuciones individuales de Simón no se narran en los episodios de los Evangelios, no debemos asumir que su papel fue menor. Como uno de los 12, él habría caminado codo a codo con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, escuchado las parábolas con sus propios oídos, presenciado los milagros con sus propios ojos y recibido la misma comisión junto a los demás. En Mateo 10, cuando Jesús envía a los 12 de 2 en 2, los capacita a todos para sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, Mateo 18, sin ninguna indicación de que alguno fuera excluido. Así, Simón, como los demás, recibió el mensaje y el poder, convirtiéndose en un vaso de autoridad divina, a pesar y quizás a causa de la fragilidad de su pasado. Además, su papel dentro del grupo probablemente fue moldeado por su disciplina pasada y su fortaleza mental, cultivadas a través de años de entrenamiento en el movimiento celote. Aunque sus métodos fueron renunciados, su compromiso con una causa, su capacidad de abnegación y su disposición a sufrir por lo que creía fueron ahora redirigidos hacia un nuevo propósito. Donde una vez pudo haber prometido su vida para defender a Israel con la hoja, ahora aprendió a defender la verdad con la misericordia, a luchar no contra carne y sangre, sino contra la oscuridad espiritual, como Pablo articularía más tarde en Efesios 6:12. El silencio que rodea a Simón en las narrativas de los Evangelios puede, de hecho, revelar algo profundo sobre su santificación. Mientras que otros como Pedro o Tomás hablaban a menudo y tropezaban públicamente, el papel de Simón pudo haber sido más contemplativo, marcado por la escucha, el aprendizaje y una presencia constante. En un mundo enamorado del ruido y la visibilidad, la obediencia silenciosa de un celote transformado nos recuerda que la grandeza espiritual no siempre se encuentra en la prominencia, sino a menudo en la perseverancia. El lugar de Simón entre los 12, entonces, no es periférico, sino esencial. Él se erige como una señal de que ninguna ideología es demasiado extrema, ningún corazón demasiado endurecido y ningún pasado demasiado manchado para la redención. Su historia susurra a través del texto, recordándonos que en el reino de Cristo, el exrevolucionario puede convertirse en reconciliador, el que una vez dividió puede convertirse en discípulo, y el que una vez estuvo armado con acero puede convertirse en un vaso de paz. De esta manera, la vida de Simón ofrece no solo un retrato histórico, sino un espejo espiritual, invitándonos a examinar cómo nuestras propias convicciones pueden ser reutilizadas para la gloria de Dios y el avance de su reino eterno. Las páginas del libro de los Hechos, vibrantes con las audaces hazañas de Pedro, el martirio de Esteban y el celo misionero de Pablo, guardan un silencio casi total cuando se trata de Simón el Celote. Su nombre aparece solo una vez más en Hechos 1:13, en la lista de aquellos reunidos en el aposento alto después de la ascensión de Cristo, marcando la última referencia bíblica directa a su vida. Y, sin embargo, aunque su presencia retrocede del primer plano textual, sería un error equiparar el silencio en Escrituras con la insignificancia espiritual. Porque el compromiso perdurable de Simón con Cristo, incluso en la oscuridad, refleja un tipo de fidelidad profundamente arraigado en el ADN de la iglesia primitiva. La mención en Hechos 1 sitúa a Simón entre aquellos que permanecieron en Jerusalén después del regreso de Jesús al Padre, hombres y mujeres devotos que, en unidad y oración, esperaban el Espíritu Santo prometido, Hechos 1:14. Y es dentro de esta atmósfera de expectación y obediencia donde se ve a Simón por última vez en las Escrituras. Aunque la narrativa rápidamente desvía el enfoque hacia el liderazgo de Pedro y el eventual llamado de Matías para reemplazar a Judas Iscariote, la inclusión de Simón entre los 11 revela su lealtad inquebrantable a raíz de la devastación y la incertidumbre. Cuando otros habían huido o caído, Simón se quedó. Su silencio en la narrativa que sigue puede frustrar a los lectores modernos hambrientos de una biografía detallada o una anécdota vívida, pero también abre la puerta a la reflexión sobre la naturaleza del discipulado mismo.
No todos los apóstoles fueron llamados al púlpito o a la pluma. Algunos, como Simón, pudieron haber servido con fuerza tranquila, ofreciendo apoyo, consejo o intercesión, roles no menos sagrados que los ministerios más visibles de la predicación o la enseñanza. La iglesia primitiva no se construyó solo con voces, sino también con hombros dispuestos a soportar el peso invisible del sufrimiento y la firmeza. Las tradiciones, aunque no con la misma autoridad que las Escrituras, sugieren que Simón, como otros apóstoles, se dispersó para cumplir la gran comisión de Jesús, llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8. Algunos relatos lo sitúan evangelizando en lugares tan diversos como Samaria, Egipto, el norte de África e incluso Gran Bretaña o el Cáucaso. En estas historias, a menudo embellecidas, Simón emerge no como un hombre de agresión, sino como un guerrero espiritual, enfrentando falsas enseñanzas y oposición demoníaca, no con la fuerza de las armas, sino con la autoridad de Cristo. Estas narrativas culminan consistentemente con su martirio, ya sea por crucifixión, siendo aserrado por la mitad, o por otras formas de persecución. Lo que se hace evidente a través de estas diversas tradiciones es no solo la amplitud del alcance geográfico de Simón, sino la profunda transformación espiritual que le permitió convertirse en portador de paz en regiones que alguna vez estuvieron dominadas por el conflicto. Él, que una vez se entrenó en el sigilo y la subversión para la violencia política, ahora caminaba abiertamente declarando un reino que no es de este mundo, Juan 18:36, llevando un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Su viaje de la daga a la declaración, del secreto al sacrificio, y de las sombras del celotismo a la luz de la misión apostólica sirve como un testimonio convincente de la gracia santificadora de Cristo. ¿Cuál es entonces el legado espiritual de Simón el Celote para nosotros hoy? Es, ante todo, una historia de conversión radical. Nos enseña que nuestras pasiones, convicciones y anhelos de justicia no son enemigos del Evangelio cuando se someten a Cristo. No está mal anhelar un mundo mejor, clamar contra la opresión o soñar con la justicia. Lo que importa es si permitimos que esos deseos sean moldeados por la cruz. En una era de polarización, extremismo y guerra ideológica, Simón nos recuerda que ser celoso por Dios, Romanos 10:2, sin el conocimiento de su misericordia lleva a la violencia, pero que el celo informado por la gracia lleva a la transformación, la reconciliación y la paz. Su presencia silenciosa en el relato bíblico nos enseña el valor de la fidelidad en la oscuridad. Su asiento entre los 12 está asegurado no por su fama, sino por su fidelidad. En un mundo obsesionado con la visibilidad y el aplauso, Simón ofrece un contratestimonio, el poder de la perseverancia sin prominencia. La iglesia no fue construida por personalidades, sino por aquellos dispuestos a llevar el Evangelio a través de desiertos y mares, a ciudades hostiles, a menudo con un gran costo personal y sin garantía de ser recordados. Sus nombres pueden no llenar estanterías, pero están grabados en el libro de la vida del Cordero. Finalmente, el hecho de que Jesús pudiera llamar tanto a Simón el Celote como a Mateo el recaudador de impuestos a la misma banda de discípulos no es solo una anécdota de diversidad, sino una declaración teológica rotunda. El Evangelio derriba los muros de división, Efesios 2:14, no ignorando la diferencia, sino reconciliando los corazones a través de la persona de Cristo. Si Simón y Mateo pudieron aprender a compartir el pan bajo el mismo rabí, también nosotros, en la iglesia de hoy, debemos aprender a amar a través de líneas que antes considerábamos infranqueables. Así que, al llegar al final de este viaje a través de la vida de Simón el Celote, nos encontramos no ante una figura definida por una biografía, sino ante un testimonio forjado por la transformación. Su historia, susurrada a través del tiempo, grita una verdad ineludible: la transformación es siempre posible. Ningún pasado es demasiado extremo para la redención. Ningún corazón está demasiado endurecido para ser ablandado por la presencia de Cristo. Simón nos recuerda que la pasión, cuando se rinde a Dios, se convierte en propósito. Que el celo, cuando se alinea con el Evangelio, no lleva a la destrucción, sino a la paz. Y que la verdadera marca del discipulado no es la perfección, sino la obediencia radical. ¿Estás dispuesto a dejar que el príncipe de paz tome tu daga, tus batallas personales, tus prejuicios y tus obsesiones, y los transforme en herramientas de amor y reconciliación? ¿Estás listo para seguirlo, incluso en la oscuridad, incluso cuando el camino lleva al sufrimiento, incluso cuando tu nombre nunca sea recordado, confiando en que tu fidelidad resuena en la eternidad? El legado de Simón no es el de un conquistador, sino el de un redimido. Su voz silenciosa nos llama de vuelta al camino estrecho, donde las espadas se deponen, los enemigos son objeto de oración y el celo se usa no para la guerra, sino para el testimonio. No como espectadores de la fe apostólica, sino como participantes en la misma gran comisión que una vez capturó el corazón de un celote y lo convirtió en un santo.
Que la historia de Simón el Celote encienda algo en ti, no solo admiración por el pasado, sino una respuesta audaz en el presente. Que te provoque un anhelo de ser conocido por el cielo, incluso si la tierra te olvida. Porque el cordero que fue inmolado sigue siendo digno, y los campos están blancos para la siega. Así que te pregunto, ¿cómo vas a deponer tu daga hoy para tomar tu cruz? Si esta historia ha tocado tu alma, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades eternas. Comenta abajo qué parte de la transformación de Simón te impactó más, y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de redención, por favor, compártelo. Y lo más importante, suscríbete para unirte a nuestra comunidad y no perderte ni una sola de estas exploraciones bíblicas que transforman vidas. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.